Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto una vez más el compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Créanme que siempre que exponemos la palabra de Dios es un privilegio, una gran responsabilidad, sí, pero al mismo tiempo de mucha bendición, porque los primeros que recibimos la exhortación, la enseñanza, a la hora que estamos compartiendo el mensaje, pues somos nosotros mismos, a la hora de estudiar y a la hora de ver los pasajes que vamos a compartir con todos ustedes. Y bueno, vamos a seguir con nuestro estudio del libro segundo de Samuel. Vimos algunos aspectos importantes del capítulo 6 en las conferencias anteriores, cómo David por segunda vez lleva el arca del pacto a la ciudad de David, pero él la lleva la segunda vez sí conforme a lo ordenado por Dios, cargada por los levitas, y vimos cómo él está alabando, glorificando el nombre del Señor, danzando con gozo. De hecho, así se llamó el tema, la danza y la alabanza. Y ahora vamos a seguir con este estudio. En el capítulo 7 vemos que en el versículo 1 dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, y aquí le expone en el capítulo 7 el rey al profeta Natán que quería hacerle una casa al nombre del Señor, o sea, un templo, en vez de estar en tabernáculo, lo quiere hacer un templo. Ya el profeta le dice que no le toca a él. En el capítulo 7 se ve un pacto que Dios hace con David, un pacto profético, porque le dice que de su descendencia siempre iba a haber alguien que ocupara el trono. Ahora entendemos que de su descendencia, en cuanto a la carne, nace nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que tiene algunos aspectos proféticos este capítulo 7. Lo importante de resaltar en el capítulo 7 es que a partir de aquí y en los demás capítulos hasta el 11 que vamos a estudiar hoy, David tiene victoria sobre sus enemigos. Aquí dice que el Señor le había dado reposo. En el capítulo 8 sigue David teniendo victoria sobre todos sus enemigos, sobre los sirios, sobre los moabitas, sobre los amonitas, sobre los filisteos, sobre los amalecitas, sobre los edomitas. En fin, que tiene victoria militar, va conquistando sus ciudades, y también los hace tributarios, y también empieza a recaudar gran cantidad de oro, de plata, de bronce, de cosas valiosas que dedica David al Señor, cosas que hereda, y estas riquezas las hereda su hijo Salomón, lo vamos a ver más adelante, para edificar el templo que no pudo edificar en este caso David. En el capítulo 9 ya lo estudiamos cuando vimos algo de la misericordia que David tuvo hacia un descendiente de Saúl, el nieto de Saúl, hijo de Jonatán, Mefiboset, y cómo extendió David su misericordia, le regresó a Mefiboset sus tierras, lo invitó todos los días de su vida a comer en su mesa. Y bueno, ya estudiamos este capítulo cuando hablamos precisamente de esto, de la misericordia. Después otra vez los amonitas y los sirios en el capítulo 10 se quieren sublevar, se quieren rebelar una vez más en contra de David, y David otra vez les gana, otra vez tiene victoria, les provoca una grande derrota, y vemos a David ya como rey hasta el capítulo 10 o terminando el capítulo 10 de victoria en victoria. Y hasta aquí hemos visto a un David que sí atravesó cosas muy difíciles, porque lo perseguían por hacer lo correcto, porque lo perseguían de manera injusta, porque se refugió en una cueva y le perdonó la vida al rey Saúl. El rey Saúl seguía tratándolo de matar, pero por celos, por la competencia, por la rivalidad esta de que a Saúl dieron miles y a David 10,000, este tipo de cosas. Y vemos a David padeciendo por hacer lo correcto, y cómo se sobrepone a todos estos padecimientos, acechanzas de muerte, y se va cumpliendo en la vida de David lo que
le fue profetizado desde el libro primero de Samuel que iba a ser rey sobre todo Israel. Empieza siendo rey sobre Judá, después siendo rey sobre Benjamín y las otras tribus de Israel. Ya a estas alturas ya está solidificado su reino con mucho poder y mucha riqueza, pero a partir del capítulo 11 en adelante vamos a ver a otro David. Vamos a ver a David no solo el débil y perseguido de manera injusta que se sobrepone a eso, vamos a ver lamentablemente a un David que empieza a cosechar el extravío de una caída grave que tuvo en pecado. Y no solamente una, porque el pecado genera más pecado. Entonces es un parteaguas en la vida de David lo que empieza a pasar en el capítulo 11, que es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, y lo vamos a ver en un tema que se titula ¿Cómo evitar el pecado? Hijitos, estas cosas les escribo, dice Juan, para que no pequen. Está bien, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados. Si pecamos y nos arrepentimos, el Señor puede limpiarnos de toda maldad, limpiar nuestra culpa, pero no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y tú te arrepientes, pero las consecuencias del pecado, las consecuencias de nuestro pecado nos van a perseguir a veces por el resto de nuestra vida, como fue el caso de David, el dulce cantor de Israel, al que se le atribuye la paternidad de gran cantidad de los salmos de nuestro libro de los salmos en la Biblia, al que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Todo iba muy bien con David hasta este lamentable capítulo 11, pero si está en la escritura es para que nosotros aprendamos, es para que nosotros seamos enseñados, para que nosotros seamos instruidos, redarguidos, para tener victoria. Y estas cosas que antes se escribieron como un ejemplo para nosotros, precisamente para entender que el pecado tiene consecuencias muy graves, y también para ver cómo pudo David haber evitado esta caída en pecado. Me estoy refiriendo al pecado del adulterio que cometió con Betsabé, y después el pecado de homicidio porque mata al esposo de Betsabé, que era uno de sus valientes, que era un soldado de su ejército, que era Urías Eteo. Dice el capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Esas terrazas, terrado, era la azotea, la parte de arriba de la casa real. Y vio desde el terrado, desde la parte alta, desde la azotea, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Y luego que ella se purificó de su inmundicia, después de tener relaciones, tenían que lavarse con agua y pasar la noche limpios, y esa era la manera de purificarse. Y se volvió a su casa y concebió, versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías. Y Joab envió a Urías a David. Y aquí David lo que procuró es que, ya que con esta mujer que cometió el adulterio quedó embarazada, pues quería limpiar, quería que no tuviera mayor consecuencia su pecado o salir bien librado de este pecado, y manda a traer a su esposo que estaba en el frente de la batalla. Lo manda a traer y le dice que se durmiera con su esposa,
que tenía, que estaba franco 2, 3 días, ¿verdad? Que pasara ahí con su esposa. Pero Urías no hizo caso y a la hora que David lo cuestionó y le dijo, ¿por qué no fuiste a tu casa? Y Urías, siendo un hombre justo, siendo un varón recto, dice, oye, mi señor Joab, o sea, mi general del ejército, está durmiendo en tiendas de campaña. ¿Cómo yo voy a ir y voy a acostarme con mi mujer estando en plena campaña militar? Esto no puede ser así. Entonces, desobedece a David. David pues ya no tiene más remedio que a otro segundo intento para que se fuera a su casa y se acostara con su mujer y así achacarle el hijo al esposo y no atribuírselo a él, que fue el que cometió el pecado de adulterio. Lo emborracha y con todo, Urías tampoco se va a dormir a su casa. Entonces David, estando involucrado ya, que un pecado lleva a otro pecado, casi siempre es así si no tenemos la precaución de, primero, de no caer en pecado. O sea, el tema de hoy es cómo evitar la caída, cómo evitar el pecado, cómo evitar caer en pecado. De eso es de lo que se trata, porque Dios es un Dios santo, dice, porque yo soy santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, versículo 16 y 17 del capítulo 1, que nos debemos de conducir con temor en todo el tiempo de nuestra peregrinación, precisamente para no fallarle a Dios y para no caer en este pecado grave o en cualquier otro pecado. Los pasos que vamos a ver para evitar el pecado se aplican a cualquier pecado. Ahorita pues está ejemplificado el pecado de adulterio, posteriormente el pecado de homicidio, porque David manda matar a Urías. ¿Cómo lo manda matar? Le dice al general, a Joab, el general de su ejército, ¿sabes qué? Pon a Urías en lo más cerrado de la batalla. Y ya que esté en lo más cerrado de la batalla, entonces tú retrocedes para que los flecheros lo alcancen, para que lo alcancen a él los dardos del enemigo, y de esta manera es que David cumple su propósito. Lamentablemente, Urías muere, dice que muere por mano de David, sí, porque él ordenó que lo asesinaran, pero lo asesinaron los enemigos de David, en este caso los moabitas, porque ellos estaban habitando en esta ciudad de Rabá. Entonces, es terrible lo que hace David, y vamos a ir viendo después de este capítulo 11 ya a un David que sufre, que se tiene que levantar, que tiene que cosechar. Ya es diferente su padecimiento al padecimiento que lo vimos en el libro primero de Samuel y hasta este capítulo 11 del libro segundo de Samuel, porque ya de aquí en adelante mucho de su padecimiento va a ser por causa y consecuencia de este pecado. Eso lo vamos a ir estudiando poco a poco. Son muchas las consecuencias, sí, que trae una caída en pecado, pero lo importante en todo caso sería no caer en pecado. Eso es a lo que le debemos de tirar, ¿no? Oye, ya sé lo que es sufrir por causa del pecado, lo hemos experimentado en carne propia, hemos cosechado y cosecharemos en carne propia lo que es una caída en pecado. Pero lo importante es hacer caso a la Escritura, abrir los ojos para evitar justamente el tenernos que sobreponer a las consecuencias del pecado, evitando una caída en él. Entonces vamos a leer otra vez, por favor, detenidamente, el capítulo 11, ahora el versículo 1, una vez más. Dice la Biblia, y aquí vamos a encontrar el primer punto para evitar el pecado. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rahab, pero David se quedó en Jerusalén. Fíjense lo que dice la Biblia.
La Biblia dice que en el tiempo que salen los reyes a la batalla, David no se fue a la batalla, se quedó en Jerusalén. O sea, no estaba haciendo lo que le tocaba hacer a los reyes, ni en el tiempo que le tocaba hacer a los reyes, que era ir a pelear junto con su ejército, como lo había hecho antes. Por eso venció a los sirios, a los moabitas, a los filisteos, a los amonitas y moabitas, a todos sus enemigos los iba venciendo, pero él salía a la guerra. Pero en este tiempo David se quedó. Y sucedió un día, dice la Biblia en el capítulo 2, en el versículo 2, perdón, de segundo de Samuel 11, que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy bella. Bueno, el primer punto para no caer en pecado, el primer punto para no caer en pecado, hay que escuchar muy bien, es hacer lo que nos toca en el tiempo en lo que nos toca hacer, en el tiempo que lo debemos hacer. No estar de ociosos. Si tú eres un padre de familia, entonces tienes que salir, como decimos en México, a corretear la chuleta, tienes que salir a buscar el sustento, te tienes que levantar a trabajar. Si eres un estudiante, tienes que estudiar. Si eres una ama de casa, en toda la extensión de la palabra, pues los asuntos de la casa. Si eres una mujer emprendedora y trabajadora, las cosas propias de tu trabajo. La cuestión está en hacer lo que nos toca y no quedarnos de ociosos en la casa y no quedarnos de ociosos sin hacer nada. Algún famoso por ahí se me escapa, perdónenme ustedes el nombre, decía que una mente desocupada, que el ocio es tal cual un taller de Satanás para maquinar una caída, para maquinar el pecado. Y esto fue precisamente lo que le empieza a tocar a David. Él, en vez de hacer lo que le toca, lo encontramos de ocioso en su casa. Y no solamente ocioso, dice, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, al caer la tarde. O sea, no era de mañana, no era de que se despertó tarde, modorro, era de que era ya muy tarde, ya estaba por ponerse el sol, una cosa así, y él seguía acostadote en su cama en vez de estar emprendiendo o administrando, como dicen unos pasajes anteriores, con justo juicio al pueblo. Él se levantó de su lecho al caer la tarde y se sube a la azotea y desde la azotea empieza a ver a esta mujer que se estaba bañando, la cual dice que era muy hermosa. La manda llamar y ya sabemos el triste desenlace de esto. Tiene relaciones con ella, comete adulterio, ella queda embarazada, pero se pudo haber evitado esta caída en pecado. Se pudo haber evitado como cuando un rey le toca ir a la guerra, entonces vas a la guerra. Oye, en este tiempo no hay reyes, pero te tengo una noticia. Somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las buenas nuevas, para que anunciemos el evangelio. Ciertamente en el Nuevo Testamento ya no hay un trabajo de rey, porque el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer un rey? Un rey establecido que debería de tener, desde el libro de Deuteronomio lo dice, una copia de la ley, o sea, una copia de la Biblia, y la tenía que leer todos los días. Si este rey, en vez de levantarse, en este caso David, en vez de levantarse y pasearse por la azotea, hubiera leído la Biblia, hubiera leído las consecuencias, porque también dice que un rey que los reyes que iba a levantar el Señor no deberían de acumular muchas riquezas para sí, que los reyes no deberían de tener muchas mujeres para sí. Y bueno, David a esta fecha ya tenía varias mujeres, y cosa que no es conforme al plan de Dios. Por eso en el nuevo pacto no hay tal cosa como la poligamia,
Por eso en el nuevo pacto es cada uno tenga su propia esposa, cada una tenga su propio marido. Ya no es la poligamia permitida o tolerada en el Antiguo Testamento. Ahora las cosas son diferentes, pero un rey debería de haberse levantado temprano a leer la Biblia, después hacer lo que le tocaba hacer. ¿Cómo evitamos nosotros caer en pecado siendo hombres y mujeres de la palabra de Dios? Porque si nos levantamos temprano, escudriñamos lo que dice la palabra de Dios, entonces vamos a tener fortaleza para resistir las tentaciones del enemigo. ¿Cómo se resisten las tentaciones del enemigo? Sí, alimentándonos de la santa palabra de Dios, pero no solamente tener conocimiento de la Biblia, es hacer conforme a lo que la Biblia enseña. Y si la Biblia enseña que el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Por eso el énfasis que si eres varón, tienes que salir a buscar el sustento, tienes que salir a trabajar, te tienes que activar, tienes que hacer lo que te toca, lo que sea, menos estar de vago y menos estar de ocioso, porque es la combinación perfecta para caer en pecado. Imagínate, te levantas, no te levantas temprano, este David no se levantó sino hasta el mediodía, pasando las 12 del día, 1, 2 de la tarde, no sé qué hora serían, al caer la tarde. Después no se alimenta de la palabra de Dios, no hace lo que le toca porque se queda en su casa en vez de salir a la guerra, no se pone a estudiar la Biblia, se empieza a pasear por la azotea y estando ahí, la tentación a los hombres, y aquí nos tenemos que poner muy abusados los varones, nos entra por los ojos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 101? Dice, voy a andar en integridad en medio de mi casa. Dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Qué andas viendo lo que no debes en tu dispositivo? ¿Qué andas viendo lo que no debes en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora? Y lo peor es que lo ves estando dentro de tu casa. David estaba viendo pornografía, por ponerlo en palabras y en el tiempo de hoy. No, ahorita no te vas a salir, si es que tienes terraza, no te vas a subir a la azotea de tu casa y ahí vas a estar de chismoso con un telescopio a ver quién se está bañando. No. Ahora, ¿qué es la tentación que entra por los ojos a los varones? ¿Sabes qué? No debe de ser que veas cosas que ofenden a Dios. La pornografía ofende a Dios, porque entonces puedes caer en pecados de impureza sexual, de fornicación. Los pecados de fornicación son pecados de impureza sexual, a donde está incluido el adulterio y cualquier otra cantidad de pecados de impureza sexual. Ahora, entonces, no permitas estar de ocioso en tu casa y mucho menos poniendo delante de tus ojos cosa injusta. Ándate con integridad. ¿Cómo se evita caer en pecado? Entonces, no andes viendo lo que no debes. Dedícate a hacer lo que debes en el tiempo en que debes hacerlo. Repito, si es trabajar, trabajar, estudiar, estudiar, la casa, lo que sea, menos estar de ocioso y menos en tu casa permitirte en ver cosas y estar expuesto a cosas que definitivamente ofenden al Señor. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que se tiene que hacer para no caer en pecado. Activarte, escudriñar la santa palabra de Dios, porque si escudriñas la palabra de Dios, enseña el Señor Jesucristo, vas a dar fruto tarde o temprano. ¿Qué fruto es el que vas a dar? Bueno, pues los frutos
los frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, que es lo que enseña la palabra de Dios cuando nosotros somos hombres y mujeres de la Biblia. Es no estar ocioso, alimentarte de la santa palabra de Dios, no permitirte en tu casa ver cosas que no te convienen definitivamente. Y hay que entender específicamente, porque lo tenemos que considerar, pues es el pecado en el que cayó David, el pecado de adulterio, en el pecado de impureza sexual, que los pecados de fornicación y de impureza sexual se evitan estando en un lugar propicio para la caída. Esto es, tú tienes tu noviecito santo, suponiendo que los dos son cristianos. Tienes tu noviecita santa, suponiendo que los dos son cristianos. ¿Sabes qué? No te permitas estar solos y estar en lo oscurito, porque no es la cuestión de que le dan la mano y se toman el pie. Ojalá se cumpliera ese dicho popular, no. Cuando están el par de novios, le das la mano, se toman el pie, empiezas a sentir calambres y después acabas en un round a más de 3 caídas, a manos libres, sin límite de tiempo, y saben a lo que me refiero. Y entonces está la novia embarazada antes de tiempo, te comiste la torta antes del recreo. Y vienen las consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque no debiste estar en un lugar solo, dando lugar al enemigo para ser tentado, porque no garantizamos, estando expuestos a la tentación, el no caer en ella. Cuando se trata de pecados de impureza sexual, lo que yo veo en la palabra de Dios, lo único que yo veo en la palabra de Dios que sirve, no tiene que ver con la consagración, no tiene que ver con el llamado, no tiene que ver con la unción, no tiene que ver con lo fuerte. Afortunadamente en la palabra de Dios dice, para no caer en este pecado, segunda de Timoteo 2:22, dice, huye también de las pasiones juveniles. En 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente funciona en contra del pecado de la impureza sexual echarse a correr. No estar en un lugar propicio para caer en pecado. Oye, estás solo en tu casa, nadie te está viendo, tienes ahí tu dispositivo que ahora con un clic y ya ves pornografía y ya ves lo que no debes. ¿Sabes qué? Salte de tu recámara, date un baño con agua fría. Córrele a esa situación de riesgo, porque si no, no garantizamos ninguno. ¿Sabes qué? En un pecado de estos, de impureza sexual, cayó David, el que dice la Biblia, ya mencioné, que tenía un corazón como el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el que lo vemos matando cuando era niño a Goliat, con sus manos matando leones y matando osos. Todo iba bien hasta que dio el Betsabelazo. Todo iba bien también con Sansón, juez de Israel, nazareo. Esto es alguien consagrado desde el vientre de la madre para servir al Señor. Un hombre fuerte, y todo iba bien con Sansón hasta que dio el Dalilazo con una filistea. Todo iba bien con Salomón, hijo de David, que heredó el trono y el reino de Israel. Un hombre sabio. Dice que había tal sabiduría en él que nadie hasta la fecha la había tenido y nadie después de él había tenido. Y no solo eso, dice que era tan rico que nadie había sido tan rico como él, ni habrá nadie tan rico después de él. Dice que en el tiempo de Salomón la plata se amontonaba como se amontonan piedras. Entonces, fíjate nada más los personajes de los que estamos hablando. Estamos hablando de un ungido como David. Estamos hablando de un fuerte y consagrado para tener victoria como Sansón sobre los filisteos y juzgando a Israel. Estamos hablando de un hombre sabio y aparte millonario como era el rey Salomón. Y ¿sabes qué? La pregunta que siempre nos hacemos, ¿hay alguien entre nosotros más ungido que David?
¿Hay alguien entre nosotros más fuerte que Sansón? ¿Hay alguien entre nosotros más sabio que Salomón? Seamos honestos. La respuesta es no. Oye, entonces, ¿qué? ¿Estoy destinado a caer en un pecado de estos? No, no. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios que hacemos bien en leer y aquí dice, huye de las pasiones juveniles, huye de la fornicación. Entonces más vale decir, aquí corrió y no, aquí se embarazó. No te permitas estar en lo oscurito porque nadie garantizamos. David sucumbió, Salomón sucumbió, Sansón sucumbió. ¿Por qué? Porque no se echaron a correr. ¿Sabes? Uno que se echó a correr y que Dios lo libró, estoy hablando de José. José, el más pequeño bueno, casi el más pequeño de los hijos de Israel, y vemos su historia, cómo la libró José por echarse a correr de este pecado de la impureza sexual, de la fornicación. José es vendido por sus hermanos a Egipto, conocemos la historia, y es contratado como mayordomo en la casa de un señor que era de la corte de Faraón, que se llamaba Potifar. Y dice en Génesis capítulo 39, el versículo 6, que esta persona, Potifar, dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella apariencia. Una vez más, así como David vemos que era de hermoso semblante y bella apariencia, aquí vemos a José de hermoso semblante y bella apariencia, y vemos cuando se habla de Saúl de hermoso semblante y de buen parecer, y todo esto, y la pregunta es, ¿no hay feos en la Biblia? No. ¿Sabes por qué? Porque Dios a todos nos ve así, como sus hijos, hermosos y de bella apariencia. Eh, Son los ojos con el que el Señor nos ve. ¿Por qué menciono esto? Porque alguien va a decir, oh, yo estoy bien feo. A ver, yo no me tengo que preocupar porque no hay nadie que se vaya a fijar en mí. ¿Cómo voy a caer en este pecado de impureza sexual? No, espérate, espérate. Mi mamá decía, es que, hijito, nunca falta un roto, o dice, no falta un roto para un descosido. ¿Qué quiere decir? Que a alguien le vas a gustar, que a alguien te va a traer a ti también, te va a gustar a ti y tú le vas a gustar a esta persona y entonces estamos todos expuestos a este pecado. Bueno, aconteció después de esto que la mujer de su amo, o sea, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hay que entender que una caída en pecado es una caída en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios estableció para nosotros. El principal herido por una caída en pecado es Dios. Entonces dice, oye, ¿cómo voy a hacer esto que tú me estás diciendo que duerma contigo si tu esposo me confió todo menos a ti porque eres su mujer? Y dice, yo no voy a hacer esto porque yo pecaría entonces en contra de Dios. Y hablando ella a José cada día, no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Bueno, hay que entender que esta mujer y que esta tentación estaba todos los días sobre José. Todos los días esta mujer le decía, quiero contigo y duerme conmigo y a ver papacito y tú eres aquel y mira que estamos solitos y está en lo oscurito. Todos los días, todos los días, todos los días. Entonces alguien diciendo, cuando yo estaba platicando de esto,
Me dijo, ¿sabes por qué no cayó José con la esposa de Potifar? Me dice, porque era una señora fea y era horrible y vete a saber cuántos kilos tenía de más y sabes que no quedó más que me arrancó una sonrisa. ¿Por qué? Porque estas mujeres de los hombres de la corte de Faraón, todo tenían menos ser feas, porque eran las que el rey había rechazado como reinas, casi casi lo que sobraba se lo daban a los funcionarios de la corte de Faraón, pero eran mujeres que se preparaban para ser reinas 1 o 2 años en gimnasios, en tratamientos de belleza, en el spa y todo. Entonces esta mujer todo tenía menos el ser fea de ninguna manera. ¿Cómo sabes esto? Porque era la esposa de alguien que estaba en la corte de Faraón, de un funcionario de Faraón. Entonces eran mujeres bellísimas que no pasaron la prueba real, pero los de la corte las tomaban como esposas. Bueno, entra José un día para hacer su labor de mayordomo y administrando esta casa, y ella lo asió, lo tomó de su ropa, versículo 12 de Génesis 39, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Ya lo leímos, huye también de las pasiones juveniles, según de Timoteo 2:22, huye de la fornicación, 1 Corintios 6:18. ¿Qué es lo que hizo José? Obedeció, no lo que hizo David, que se quedó en la terraza y a ver esa mujer, ¿por qué tan solita? Hermanita, y pues fea no está, y quién es, y se puso a investigar y la trajo por vago, por flojo, por pornográfico. ¿Qué es lo que debió hacer para no fallarle al Señor? Sacudirse los opilotes de su cabeza, porque alguien dijo, oye, es que yo no puedo evitar cuando veo a una muchachona que vuelen los pájaros arriba de mi cabeza. Sí, no puedes evitar que vuele la tentación, que vuelen los pájaros arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Y hay muchos que tienen un nido de sopilotes sobre su cabeza, en vez de espantarlos, en vez de huir. ¿No? Si ya viste, ¿verdad? Algo que no debías y dijiste, Señor, tu creación preciosa, y no volteaste rápido tu mirada, entonces estás expuesto a pecar siquiera con el pensamiento, enseña nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace José? Se echa a correr y esta mujer, en represalia, porque no quiso dormir con ella, empieza a dar de gritos y a decir, este hebreo que contrataron para ser el sirviente de la casa trató de abusar de mí y miren, tengo su ropa. Yo me imagino qué tan cerca pasó la bala, por así decirlo, cuando esta mujer le decía a José, duerme conmigo. Y él decía, no, 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 yo tengo que hacer mi trabajo, pero ella se le acercaba seductoramente, ve tú a saber con qué vestido o sin vestido, duerme conmigo, no, 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 yo no voy a cometer este pecado, que duermas conmigo, que no, que no, que no y que no. Pero ¿qué tan cerca? Bueno, la cerca de los brazos cortos de una mujer. ¿Por qué? Porque pudo pescarle su ropa y pudo agarrar su ropa y José sale desnudo o semidesnudo para huir de este pecado, pero ella se quedó con su ropa. Yo dije, este es mi héroe en contra del pecado, de la impureza sexual. Acto seguido lo meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque le hicieron más caso a la dueña de la casa que estaba diciendo que él abusó de ella que al mayordomo. Y sabemos que no fue cierto, ya conocemos la historia, tuvo que estar ahí para uh, seguir con el plan de Dios. Y yo digo, Señor, ¿por qué a mi gallo, al único que salió corriendo y acaba en la cárcel? Y creo que una posible respuesta es, ya era mucho el acoso, ya era de todos los días, ya se acercó demasiado, tanto que le alcanzaron a quitar la ropa. ¿Qué seguía? ¿Qué seguía? Una caída inminente, una caída inminente. El Señor lo libró, metiéndolo en la cárcel.
Claro, vemos después el Señor lo saca y se cumple el propósito en José. Lo importante es no caer, no sucumbir ante la tentación de el pecado. ¿Cómo evitamos el pecado? Alimentándonos de la palabra de Dios, haciendo lo que nos toca, esto es, no estar de ociosos, eh, cumpliendo los principios que nos enseña Jesús en la oración del Padre Nuestro, que dice, Señor, no nos metas en tentación. ¿Qué quiere decir esto? No permitas que yo esté expuesto a la tentación, porque una vez expuesto a la tentación, no garantizo. Es por eso que oramos, no me metas en tentación, líbrame de esto. Bueno, el Señor en su misericordia te va a dar la salida y te va a permitir echarte a correr, pero no te quedes ahí a donde ya estás sintiendo las palpitaciones de tu corazón fuerte, porque vas a tener una caída en pecado, sobre todo en este pecado que estamos estudiando, que es un pecado de impureza sexual, específicamente de adulterio. Ya después vemos otras consecuencias que acarrearon este pecado sobre David, como el asesinato y el homicidio a este funcionario Urías, pero llevémonos esto en el corazón. Hombres y mujeres de la Biblia, no ociosos, no permitiendo pensamientos en nuestra cabeza que no convienen, eh, no permitiendo en nuestra propia casa, en lo oscurito, estando solos, ver lo que no conviene, y también tener la sagacidad. Escápate, dice la Biblia, como gacela del lazo del cazador. Escápate del que tiende lazos para atraparte. Y entonces nos podemos evitar todo lo que vamos a seguir estudiando, que son las consecuencias de la caída de David. Lo importante es no caer. Lo importante es evitar el pecado. Y ya vimos estos principios que bien haremos, no solamente en recordarlos, sino en ponerlos en práctica, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Hermanos en Jesucristo, que el Señor les bendiga. Nos vemos muy pronto con el favor de Dios.